Hola, bienvenidos a este video, en el que voy a desmentir los mitos y creencias que se dicen sobre España en el periodo de la conquista y el descubrimiento. Gracias a Cristóbal Colón y su alianza con los reyes católicos de España, esta nación tendría la ventaja de ser los primeros europeos de llegar y observar el Nuevo Mundo, tomando ventaja así de otras naciones o reinos de la época, ya que mientras España exploraba las islas del Caribe y Centroamérica, el resto de Europa aún tenían pensamiento medieval y desconocían de un continente inexplorado entre los que ellos llamaban las Indias Orientales y Europa y África. En sus últimos viajes, Cristóbal Colón y su embarcación habían sentado las bases para el exploramiento del Nuevo Mundo. Fue así como casi toda Europa se enteraría de la existencia del continente americano, siendo Portugal la segunda nación en descubrir y tener éxito en sus conquistas, ya que al igual que España había desarrollado un sofisticado sistema de navegación, teniendo puertos en Sudáfrica, Mozambique, el suroeste de África, el Sahara, la India, en la ciudad china de Macao y la ciudad japonesa de Nagasaki, siendo los primeros europeos en llegar al país nipón. Las demás naciones no contaban con puertos y un enclave importante con salida al océano Atlántico para poder competir con España, que no les quedó más remedio que recurrir a la piratería y asaltar los galeones españoles que venían cargados de minerales como el oro y la plata, y alimentos como el maíz, la papa, el tomate, entre otros. Los primeros en encontrarse cara a cara con los españoles fueron los franceses, pero sus métodos no tuvieron tanto éxito y no representaban un mayor problema para España. Sin embargo, fueron los ingleses los que lograron diezmar las flotas españolas y logrando saquear los preciados tesoros. Aunque estas prácticas eran conocidas como piratería para la corona española, para Inglaterra llevar y conseguir todo tipo de materiales y joyas preciosas para la nación era un acto de lealtad ante la corona y la monarquía, e incluso se hacía un juramento ante los reyes y eran nombrados sir o caballero, siendo el más famoso de ellos el pirata o corsario Francis Drake. Puesto que la piratería era considerada buena para los ingleses, muchas veces estos mandaban una especie de espías que eran denominados corsarios, que se encargaban de robar y sabotear barcos españoles y destruir puertos de su enemigo, como lo intentaron hacer en el asalto al puerto de Veracruz de 1568, perpetuado por Francis Drake y John Hawkins. Si bien durante la expansión del Imperio Español muchos conquistadores de la nación ibérica asesinaban, violaban y explotaban a los pueblos indígenas de la América precolombina, como Hernán Cortés con los aztecas y Francisco Pizarro con los incas, la principal razón de la disminución de la población aborigen fueron las enfermedades traídas por los españoles, como la viruela, que formó una parte importante de la caída del Imperio Azteca e Inca respectivamente. Sin embargo, es un error llamar indígenas y catalogar de inferiores a las dos grandes civilizaciones precolombinas de América que reinaban antes de la llegada de los europeos. Es cierto que estos no contaban con las herramientas militares que tenían los españoles, pero conocían mejor el terreno y eran más numerosos. Parte de este oro sirvió para financiar las campañas contra los turcos otomanos y donde la Liga Santa combatió en la batalla de Lepanto. España era el vencedor absoluto en América, y esto trajo celos y envidia a sus vecinos europeos, empezando de esta manera el llamado Siglo de Oro, que comprendió los siglos XVI y XVII, y en los que su gran enemigo Inglaterra lo enfrentaría en varias ocasiones, siendo la más importante de ellas la Guerra Anglo-Española de 1585 a 1604, en donde España sufriría la humillante derrota de la Armada Invencible. Debido a esto y a los constantes saqueos en los puertos españoles del Caribe, España decidió reforzarlos. A pesar de perder parte de la flota en la guerra, España se recuperó rápidamente. Una de las causas del conflicto fue la exportación de esclavos traídos de África a puertos en el Caribe, conocidos con el nombre de negreros. Secretamente, las prácticas de los corsarios ingleses eran ordenadas por Isabel I de Inglaterra, ya que tanto Inglaterra, Francia y otros países con capacidad marítima de Europa habían sido excluidos del Tratado de Tordesillas de 1494, en el que España y Portugal se repartían las tierras del Nuevo Mundo y las colonias oceánicas. España desconocía de las órdenes que se llevaban en la nación anglosajona.
observando cómo estos esclavistas traían manos de obra de forma ilegal. Aunque la Armada Invencible fue derrotada en 1588, Inglaterra sufriría un duro golpe en 1589 con su Invencible inglesa, culminando la guerra con el Tratado de Londres, que favorecía a España. En contraparte con su enemigo, Inglaterra nunca buscó mezclarse con los nativos norteamericanos. Cuando empezaron las expediciones a principios del siglo XVII, siendo la población aborigen casi exterminada en su totalidad, y de esta forma Inglaterra tomaría un papel protagonista en la época de la colonización, y donde los ataques a los puertos españoles serían más recurrentes. Esta finalizaría en gran parte con la batalla de Cartagena de Indias de 1741, en donde se marcaría un alto a la capitanía británica, siendo el suceso más influyente durante la Guerra del Asiento, en donde una flota de 186 naves y 27.000 hombres británicos fueron derrotados por una guarnición española de 4.000 hombres y 6 navíos de línea al mando del comandante Blas de Lezo, viéndose obligados los británicos a retroceder. Más tarde, luego de la emancipación de América, la expansión a occidente de los Estados Unidos, muchas de las prácticas fueron adoptadas de sus padres británicos, como el asesinato de indígenas y tribus locales, siendo que todos los materiales recogidos eran para la nación americana y no iban a parar a Europa. Eso fue todo, muchas gracias por ver.